Bueno, en esta clase vamos a ver la instalación de un cliente para utilizar Postgres, que es de Beaver. Vamos a utilizar de Beaver para poder conectarnos y hacer distintas consultas SQL, distintas sentencias SQL, y vamos a ver que tiene una interfaz bastante buena. Vamos a empezar a probarla. Y luego de eso, luego de instalar Beaver y de configurarlo, también vamos a continuar con la clase que habíamos empezado de Select. Vamos a ver un poco de agrupamiento de datos. Empecemos con buscar el instalador de Beaver. Vamos a ver acá. Escribimos Beaver, de Beaver. Venimos acá y vamos a la descarga. Vamos a utilizar la versión que es gratis, que es la Community Edition. En mi caso la voy a utilizar para Windows de 64 bits. Descargamos el instalador, nos acordamos dónde lo descargamos para poder después ejecutarlo, ¿sí? Yo en este caso lo voy a descargar acá en el temporal. Descargo ahí el instalador. Una vez descargado, lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Vamos a ejecutar el instalador. Selecciono el idioma. Siguiente, leemos todo esto si ustedes quieren leerlo. Y en este caso me pregunta si lo voy a usar para todos los usuarios de esta computadora o solo para mí. Yo le pongo para todos los usuarios. Bien, acá me está preguntando si quiero instalar algunos componentes adicionales. En este caso el instalador que yo había seleccionado, si quiero resetear si hay seteos previos y si quiero asociar todos los archivos .sql a esta aplicación. En este caso no lo voy a hacer, paso al siguiente. Acá elijo dónde lo voy a instalar, paso al siguiente. Si quiero formar un grupo de aplicaciones y realizo la instalación. Una vez que termina la instalación, puedo crear un acceso directo en el escritorio y terminamos con la instalación. Bien, lo que voy a hacer ahora es, primero que nada, verificar que esté ejecutándose el servicio de Postgres. Así que voy a ir a revisar los servicios. Buscamos que Postgres esté en ejecución. Acá podemos ver que sí está en ejecución. Entonces vamos a ejecutar Beaver, que es lo que acabamos de instalar. Beaver tiene la particularidad que es un cliente multibase de datos. Yo puedo conectarlo a muchos motores, no únicamente a Postgres. Acá me está preguntando si le voy a permitir acceder. Entonces yo le pongo que sí. Y ya tenemos funcionando Create Sample Database. No quiero crear una base de datos de ejemplo. Y ya me está preguntando si quiero conectarme a algún motor. ¿Sí? Seleccione su base de datos y ya estoy por hacer una conexión. Podríamos conectarnos a cualquiera de estos motores de bases de datos. En este caso yo voy a elegir conectarme a un Postgres SQL. Lo que hace Beaver es descargar los controladores JDBC para poder conectarse, ¿sí? Entonces le pongo download, acepto que haga la descarga. Ya tenemos hecha la descarga. Entonces ahora
le doy los datos para la conexión. En este caso me voy a conectar a localhost, es decir, a esta misma computadora. En esta misma computadora está corriendo el Postgres. Me voy a conectar primeramente a la base de datos Postgres. La autenticación va a ser propia del motor, ¿sí? Después el nombre del usuario es Postgres y voy a poner acá la contraseña y acá marco si quiero que se quede grabada o no la contraseña. Voy a dejar la versión 11, que es justamente al Postgres que me estoy por conectar es 11. Entonces con eso sería suficiente, no necesito marcar más opciones. Yo en este caso le voy a poner Show All Database para que me muestre también las otras bases de datos que tengo en este motor, si no solamente me mostraría la base de datos Postgres. Finalizamos. Y ya tenemos creada la conexión al motor Postgres, que es esta que está acá. Entonces yo puedo ampliar acá, despliego y me dice que tengo dos bases de datos. La base de datos Postgres, que es la que tiene siempre el motor, y también tengo Norwin. Fíjense que tiene un esquema similar a lo que ustedes ya habían estado viendo a pgadmin y a otras aplicaciones. Voy a desplegar Norwin, despliego los esquemas y acá podemos ver que en el esquema public están las tablas que tiene Norwin. De a poco vamos a poder ir viendo las distintas bondades que tiene esta aplicación, esta herramienta de Beaver. Por ahora lo que vamos a hacer es ver cómo vamos al editor SQL, cómo ejecutamos sentencias SQL y cómo guardamos los scripts. Primero que nada, entonces, estando seleccionada la base de datos sobre la cual quiero trabajar, me voy acá, editor SQL, ¿sí? Puedo presionar acá o puedo presionar acá, nuevo editor SQL. Y acá de Beaver me prepara un entorno para ejecutar sentencias SQL. Voy a escribir una muy simple, parecido a como habíamos empezado la clase pasada. En este caso voy a poner select asterisco from y voy a poner en este caso para customers. Fíjense que de Beaver tiene escritura anticipada, es decir, cuando ya detectó que viene un from, lo que normalmente vienen acá son tablas. Entonces me muestra las tablas que tengo disponibles y yo puedo seleccionarlas ya sea con el mouse o con el teclado. La selecciono y ya queda así, incluso le pone un alias, ¿sí? Termino la sentencia con punto y coma y tengo distintas formas de ejecutar las sentencias en esta herramienta. La más fácil es presionar control enter dentro de la sentencia. El cursor puede estar en cualquier parte de la sentencia. ¿Cómo sabe de Beaver qué tiene que ejecutar si yo no lo seleccioné como hacíamos en pgadmin? En pgadmin yo tenía que hacer de esta manera y así lo ejecutaba. En esta herramienta yo puedo dejar el cursor ahí y de Beaver sabe que es desde donde empieza hasta el punto y coma tiene que ejecutar. ¿Y cómo lo ejecuto? Con control enter. Presiono control enter y se ejecuta la sentencia. En ese momento me trae acá abajo, me trae todas las filas que cumplen con el criterio que haya especificado o que devuelve la sentencia que yo ejecuté. ¿Sí? Vamos a empezar a ponerle algunas, repasando un poco también lo que vimos en la clase anterior. Vamos a poner, por ejemplo, un ordenamiento. Ordenado por, y le voy a decir que lo ordene por company name. Fíjense que yo empiezo a escribir y ya con la escritura anticipada puedo no escribir todo, sino seleccionar directamente. Como el cursor está dentro de la sentencia, puedo presionar enter, control enter, perdón, y se ejecuta la sentencia completa y ahora está ordenado por company name. Bien, vamos a limitar la cantidad de datos que muestra. Entonces acá era limit 10, por ejemplo. Vuelvo a ejecutar y ahí tenemos las 10 primeras filas ordenadas de acuerdo a este criterio que puse acá. Ahora le vamos a pedir que empiecen, por ejemplo, con la letra A. Entonces, vamos a poner where, y acá vamos a poner la company name,
y esto no lo vimos en la clase pasada, porque en la clase pasada hemos utilizado el igual y datos numéricos o fechas. Ahora voy a usar cadenas. Si yo pongo igual, tiene que cumplir que sea exactamente igual, ¿sí? Por ejemplo, a ver, veamos cualquiera de estas. Esta, por ejemplo. ¿Sí? Yo voy a copiar ese texto que está escrito ahí y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Fíjense que incluso tienen que estar los espacios en blanco. Si ejecuto esto, recuerden control enter dentro de la sentencia, ejecuto y me muestra solo esa fila que es la única que cumple con esta condición que estoy poniendo acá. Uno podría haber dicho, che, es around the horn. Entonces, esto lo vamos a sacar. Presten atención que es un igual, está pidiendo que sea igual, y la constante que sigue es un literal que está entre comillas simples. ¿Sí? Esa es la forma de especificar una constante. Entonces vamos a ejecutar esto, control enter, y no hay ninguno, claro, porque no es exactamente igual, porque acá siguen espacios en blanco. En ese caso podemos utilizar el operador para cadenas de caracteres like. ¿Sí? Podemos usar like, que ya con este operador podemos poner algunos operadores también, algunos operadores de cadena, por ejemplo, para decirle que sea around the horn y que a continuación siga cualquier cosa. Eso lo voy a hacer con el símbolo %. Entonces ahora con el like y esto que pusimos acá, lo que va a hacer es buscar todos los que empiecen con around the horn y continúe cualquier cosa. Entonces ejecutamos esto, control enter, y vemos que ahora sí lo pone. Pero también podría haber puesto hasta la AR y el %. A ver si hay otros que empiecen con AR. Ahí ejecuté, parece que es el único. Y ahora le voy a borrar la R también para ver todos los que empiecen con la letra A. Y ahí me muestra los customers cuyo company name empiece con la letra A. También podríamos independizarlo de si es mayúscula o minúscula, agregándole en vez de like y like. ¿Sí? Con y like puedo independizarme y poner una A minúscula y también va a buscar todos los que empiecen con A. También podría decir, bueno, búscame todos los que terminen con la letra A. Entonces empiezan con cualquier cosa, como ven acá, y terminan con la letra A. Control enter y no hay ninguno que termine con la letra A. A ver, busquemos uno que termine. Ah, no, porque hay muchos que terminan con la letra E, con espacios en blanco. ¿Recuerdan? Tenían muchos espacios en blanco. Entonces podríamos hacer, como lo vimos ya en la clase pasada, trim para sacarle esos espacios en blanco que tiene. Sacamos los espacios en blanco y ahora sí nos fijamos si terminan con la letra A. Y ahí tenemos varios que terminan con la letra A. Bien, ¿qué pasa si yo no quiero ver todas estas columnas? Solo quiero ver algunas columnas. Entonces poníamos acá algunas de las columnas. Por ejemplo, Customer ID, las voy eligiendo, ya no las tengo que escribir enteras con esta herramienta. Vamos a poner Company Name, ahí está, la selecciono y coma el Contact Name. Ahí les muestro también algo que tiene muy interesante. Supónganse que yo no he tenido el cuidado de escribir toda la sentencia de forma ordenada y estructurada. La escribí toda en una sola línea, por ejemplo. Entonces lo que tiene esta herramienta es la posibilidad de acomodar la sentencia y estructurarla correctamente. Entonces yo me paro en una sentencia, me vengo acá, editar, formatear SQL y lo formatea correctamente. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutarlo con esa proyección de columnas ahora y acá podemos ver que me proyecta. A ver, ¿por qué muestra solo las 7 primeras? Primero yo la estaba diciendo como límite 10, pero aparte las que terminen con A. Entonces solamente estas 7 terminan con A. Aparte lo ordena por company name. ¿Sí?
¿sí? Lo ordena alfabéticamente. Perfecto. ¿Qué otras cosas tenemos en esta herramienta? Nosotros podríamos hacer doble clic en alguna de las tablas y me muestra datos y propiedades, incluso un despliegue de todos los datos de la tabla. Vamos por ejemplo a Orders. Le hago doble clic, me aparece una nueva solapa con toda información que podemos ver acá de esta tabla. Por ejemplo, las propiedades de la definición de la tabla con todos sus atributos, ¿sí? Los podemos ver acá, a todos los atributos con el tipo de datos, si aceptan o no aceptan valores nulos, con la precisión que tienen, con la longitud que tienen. Podemos ver restricciones, claves foráneas, etc. También podemos ver los datos, ¿sí? Acá podemos visualizar los datos que tiene. Y hasta podríamos modificarlos acá mismo. Si yo le hago doble clic, acá puedo escribir nuevos datos. Voy a presionar escape para que no tome eso, ¿sí? Son muchísimas cosas las que se pueden hacer en esta herramienta, y la que más les va a resultar práctica a ustedes es lo que les mostraba recién, lo que me posibilita la escritura anticipada, el formateo correcto de la sentencia. Y ahora vamos a ver cómo guardamos esto en un script SQL, que normalmente cuando ustedes presenten un trabajo práctico lo van a hacer así. Supongamos tenemos esta sentencia, y yo podría poner acá arriba comentarios, pongo ejercicio 1. Ponemos acá alumno Miguel, ejercicio, entregaría el trabajo práctico. Me voy acá con botón derecho, presiono el botón derecho, File, grabar script. Y acá en grabar script elijo algún directorio donde yo lo quiera guardar y le pongo el nombre del script que ustedes quieren y eso queda guardado. Eligen la carpeta, indican el nombre y ya queda guardado, ¿sí? Bien, eso era uno de los temas que les quería mostrar. Entonces, esta nueva herramienta que les va a resultar muy práctica si es que no quieren utilizar el PGAdmin o la consola PSQL.